Vamos a sumergirnos en una de las historias de detectives más alucinantes y más importantes de la historia de la medicina. Una historia que no se resolvió, ojo, con lupas ni con huellas dactilares, sino con algo mucho más potente, la pura fuerza de la razón. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a esta pregunta. Porque la respuesta, y esto es lo fascinante, no fue un medicamento milagroso, ni una tecnología de ciencia ficción. No, fue algo mucho más fundamental. Un método de pensamiento, una herramienta que, una vez que la entendemos, podemos usar todos. Venga, pues vamos al lío. Trasladémonos en el tiempo. Pensemos en la escena. Viena, 1846. Pleno siglo XIX. Estamos en el Hospital General, un lugar que se supone que es la cumbre de la medicina europea, pero hay un problema, y es un problema gravísimo. Una de sus maternidades es, y no exagero, una trampa mortal. Pero antes de seguir con el misterio, un momento. Hay que tener clara una idea clave, porque va a ser fundamental para resolver todo este embrollo. A ver, pensémoslo así. Hay como dos formas de pensar, ¿no? Por un lado tenemos nuestro razonamiento de todos los días. Es intuitivo, es creativo, pero también es un poco caótico, ¿verdad? Como un puzzle con las piezas desordenadas. Y luego, por otro lado, está el pensamiento lógico, estructurado, preciso, sin ambigüedades, como el código que vemos aquí. Quedémonos con esta idea porque va a ser la llave que abre todas las puertas en esta historia. Y aquí tenemos el problema en cifras. Números fríos, pero que dan escalofríos. La clave está en estos datos. En 1846, en la primera división de maternidad, donde trabajaban los médicos y los estudiantes de medicina, la tasa de mortalidad por la llamada fiebre puerperal era de un 11,4%. Una barbaridad. Pero es que justo al lado, en la segunda división, donde solo había matronas, la tasa era del 2,7%. A ver, estamos hablando del mismo hospital, el mismo año, la misma enfermedad. ¿Cómo es posible? Algo terrible, terrible estaba pasando y nadie, absolutamente nadie, tenía ni la más remota idea de por qué. Y aquí, en medio de este caos, entra en escena nuestro protagonista, un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis, un tipo que estaba, como es lógico, completamente angustiado por la situación, y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Empezó a investigar, pero no de cualquier manera. Lo hizo de forma metódica, sistemática, poniendo a prueba una por una todas las explicaciones que el sentido común de la época le ofrecía. Y así Semmelweis se convirtió en un detective. Fue descartando sospechosos, por así decirlo. ¿Podría ser una epidemia que afectara a toda la ciudad? No, imposible, porque iba a afectar solo a una sala y a la de al lado no. Descartado. Venga, siguiente. El hacinamiento, pues tampoco. De hecho, era al revés. La segunda sala, la segura, estaba más llena, porque claro, las mujeres intentaban por todos los medios evitar la primera. Otra idea a la basura. La dieta quizá, los cuidados generales, nada. Eran exactamente los mismos en ambas divisiones. Cada hipótesis que se caía, el misterio se hacía más y más grande. Llegaron a un punto de desesperación tal que empezaron a buscar explicaciones psicológicas. Sí, había una teoría muy popular que decía esto. El cura, cuando iba a dar la extrema unción a una moribunda, pasaba por la primera división haciendo sonar una campanilla. Y la teoría era que el sonido, el terror de ver al cura, debilitaba a las parturientas y las hacía más vulnerables a la fiebre. Suena un poco traído por los pelos, ¿verdad? Pero bueno, en una situación así había que comprobarlo todo. Y es aquí donde se ve la genialidad del método de Semmelweis, porque no se quedó en la opinión o en el debate, no, se trataba de probarlo. Así que habló con el sacerdote y le convenció. Cambie la ruta, por favor, y no toque la campana. ¿Y qué pasó? Pues absolutamente nada, cero. La tasa de mortalidad no se movió ni un ápice. Conclusión, hipótesis falsada. A otra cosa. Llegados a este punto, el sentido común, las ideas de siempre, ya no daban para más, estaban en un callejón sin salida. Semmelweis, aunque quizá él no lo pensara en estos términos, necesitaba algo más. Necesitaba una herramienta más potente, un lenguaje diferente que le permitiera diseccionar el problema con una precisión que el lenguaje de todos los días simplemente no tiene. Y aquí volvemos a esa idea del principio, ¿recordamos? La de los dos tipos de pensamiento. El lenguaje natural, el que usamos para hablar, es genial, es rico, expresivo, pero para un problema como este es vago, es ambiguo, no sirve. Hacía falta un lenguaje formal como el de las matemáticas o la lógica. Un lenguaje que no se anda con rodeos, no opina, solo estructura, no interpreta, solo demuestra. Y la pieza básica, el ladrillo de este lenguaje, es algo súper simple, la proposición. ¿Qué es esto? Pues nada más que una frase que puede ser o verdadera o falsa, sin medias tintas. Por ejemplo, está lloviendo ahora mismo. O es verdad o no lo es.
Punto. Y para simplificar, en lógica, a esa frase la llamamos con una letra, por ejemplo, P. Vale, y si la proposición es el ladrillo, ahora viene la herramienta que lo une todo, la más potente de todas, el enunciado condicional. La famosa estructura sí, entonces. Si ocurre P, entonces ocurrirá Q. Esta pequeña estructura tan simple es literalmente el motor de la ciencia. Es la manera que tenemos de formular una hipótesis que se pueda poner a prueba. Si mi idea es correcta, entonces debería pasar esto. Bueno, con estas herramientas en mente, volvamos a Viena. Recordemos que Semmelweis estaba en un punto muerto. Todas las ideas habían fallado. Pero entonces, en 1847, ocurrió una tragedia. Y esa tragedia, paradójicamente, le dio la pista que lo cambiaría todo. Un buen amigo y colega suyo, el doctor Kolecka, está haciendo una autopsia. Y, por accidente, un estudiante le corta con un bisturí. Poco después, Kolecka muere. Y Semmelweis, al estudiar el caso, se queda de piedra. Los síntomas son idénticos, exactamente los mismos que los de las mujeres que morían de fiebre puerperal. Y ahí, ¡boom!, el momento eureka, la conexión, la materia cadavérica. Claro, los médicos y los estudiantes iban de la sala de autopsias directamente a atender los partos. Y de repente, todo encaja. En mayo de 1847, Semmelweis da una orden que para la época era radical. Todo el mundo, antes de entrar en la sala de partos, tiene que desinfectarse las manos con una solución de cal clorada. Y esta nueva hipótesis, aquí se puede formular perfectamente con el lenguaje lógico que acabamos de ver, es un condicional de libro. Paso 1. Si los médicos llevan materia cadavérica de las autopsias a las pacientes, eso es P. Paso 2. Entonces, destruir esa materia con desinfección detendrá la fiebre. Eso es Q. Si P, entonces Q. Una idea clara, elegante y, sobre todo, una idea que se podía poner a prueba. Y el resultado, el resultado fue simplemente espectacular. Inmediato. La mortalidad se desplomó. Para 1848, la tasa en esa primera división, la que todo el mundo temía, había caído a un increíble 1,27%. Había pasado de ser el lugar más peligroso del hospital a ser el más seguro. El puzzle, por fin, estaba resuelto. Pero la historia de Semmelweis va mucho más allá de curar una enfermedad. Es mucho más grande. Es una lección magistral sobre cómo funciona la ciencia, sobre cómo un pensamiento estructurado y lógico no es solo un ejercicio intelectual, es que puede, literalmente, salvar vidas. Aquí podemos ver todo su proceso resumido, usando dos reglas lógicas fundamentales. Primero, para descartar la idea del sacerdote, usó lo que se llama modus tollens. Es un nombre raro, pero la idea es sencilla. Si la teoría del cura es cierta, P, entonces las muertes bajarán, Q, pero las muertes no bajaron, no Q. Por lo tanto, la teoría del cura es falsa, no P. ¡Tachán! Idea descartada con lógica pura. Y luego, para confirmar su propia idea, usó el modus ponens. Si la materia cadavérica es la causa, P, la desinfección funcionará, Q. Hicimos la desinfección, P, y las muertes pararon, Q. Hipótesis verificada. Y este es quizá el aprendizaje más importante de toda la historia. La ciencia, la buena ciencia, no avanza intentando confirmar lo que ya creemos saber. Al contrario, avanza intentando, con todas sus fuerzas, demostrar que sus propias ideas están equivocadas. Este proceso de falsación, de intentar tumbar las hipótesis, es el verdadero motor del progreso. Es lo que nos permite limpiar el camino de ideas erróneas y quedarnos con las que de verdad aguantan el tipo. El gran filósofo de la ciencia, Karl Popper, lo explicó de maravilla. En ciencia, ninguna teoría se puede considerar verdadera para siempre en un sentido absoluto. Simplemente es la mejor explicación que tenemos porque ha sobrevivido a todos los intentos de demostrar que es falsa. Está corroborada, como decía él. Pero ojo, siempre de forma provisional, siempre abierta a que mañana llegue una prueba nueva o una explicación mejor. Y con esta idea llegamos al final. La lección de Semmelweis, como vemos, va mucho más allá de un hospital en la Viena del siglo XIX. Es una lección universal. Nos enseña a ser críticos con nuestras propias suposiciones, a poner a prueba lo que creemos saber y, sobre todo, a valorar la búsqueda honesta de la verdad por encima de la comodidad de aferrarse a las ideas de siempre. Y la pregunta que queda flotando claro es, ¿en qué problemas de hoy en día nos hace falta, y mucha, aplicar este tipo de pensamiento claro y lógico?